Mi invitado hoy es Andrés Gil, consejero senior del bufete internacional de abogados Davis Polk y gran amigo de este programa desde hace mucho tiempo. Andrés, bienvenido a Globo Economía. Muchísimas gracias, José Antonio. Un placer estar nuevamente contigo. El placer es todo nuestro y veo que desde Madrid, ¿no? Hoy desde Madrid, sí, encantado. Estupendo. Pues vamos a dedicar el programa, como decía en mi introducción, a un especial sobre entidades sin ánimo de lucro, porque que tenemos la sensación de que no se sabe, que no conocemos lo suficiente de ese tipo de entidades y, sin embargo, en estos momentos en los que vivimos con tantas turbulencias, con tantos problemas, la pandemia, la guerra en Ucrania, en los momentos difíciles es cuando se pone más de manifiesto la importancia que tienen este tipo de entidades que a veces, bueno, están rodeadas de cierta polémica sobre qué es lo que debe de cubrir la cosa pública y qué debe cubrir la iniciativa privada, pero que en todo caso son bienvenidas porque es algo complementario, es algo que suma, es algo que aporta. ¿Es así, no, Andrés? Definitivamente, yo creo que ah, tienen un papel muy importante de lo que es la economía en general, pero también en atender las necesidades que surgen dentro de comunidades y hasta dentro de países. Como bien comentaste al principio, la vemos de diferentes tamaños y en diferentes actividades, atendiendo necesidades que a veces el Estado o que otros no son capaces o no tienen los medios para hacerlo de la misma manera. Cuando decimos, para un poco centrar el tema, cuando decimos entidades sin ánimo de lucro, ¿de qué estamos hablando fundamentalmente, Andrés? Pues yo creo que estamos hablando de entes de que tienen un fin caritativo, una misión muy explícita en sus estatutos de atender ciertas necesidades, ya sea en el mundo cultural, educativo, religioso, y debemos de subrayar que no quiere decir que no pueden tener ganancias, es decir, que no quiere decir que no pueden generar dinero. De hecho, un 50% de sus actividades son financiadas, autofinanciadas por ellas mismas, y el resto viene de donaciones. Lo que lo diferencia es que no pueden distribuir esas ganancias a sus miembros como pudiera ser en una empresa a los accionistas. Un tema importante es el peso que tienen en países como este, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo daba un dato que en este país hay 2 millones, entiendo, ¿no? 2 millones de organizaciones en Estados Unidos, ¿no? Que Así son de es, tamaños muy así es. distintos, ¿no? Sí, pero lo importante también ahí a subrayar es que si bien hay 2 millones y todos conocemos las grandes, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, etcétera, el 92% de todas esas organizaciones sin fin de lucros son relativamente pequeñas. No tienen más de $1 millón, por ejemplo, en sus gastos operativos. Y por lo tanto son bastante específicas en las necesidades que atienden en sus localidades. Porque el gran tema siempre en este tipo de entidades es la transparencia, ¿verdad? Exactamente. La transparencia es fundamental. Obviamente también tienen que atraer personal que están comprometidos con esa misión, porque típicamente los sueldos son más bajos. ¿Qué tan importante es esa limitación? Pues tiene su impacto en diferentes sectores. Sucede también que quizás por una época alguien entra a trabajar en un ente sin fin de lucro porque le hace mucha ilusión la misión de ese ente. Después de un tiempo hay cierto desgaste y se pasan con el conocimiento que han aprendido y esa experiencia se pasan al mundo lucrativo. Eso también sucede. O el voluntariado, que siempre está tremendamente unido a este tipo de entidades. Todo eso es muy socialmente sano, ¿no?
es un tipo de aportación muy para empujar, ¿no? Muy para fomentar en cualquier lugar, ¿no? Eso es como es así. Es así, promueve la solidaridad comunitaria, nos involucra un poco en lo que es nuestra comunidad. En Estados Unidos, más de 65 millones de personas han ofrecido su trabajo a nivel voluntario en entes sin fin de lucro. Y eso crea, yo creo, una conexión muy importante con la sociedad que nos rodea, especialmente en un mundo de hoy donde todos estamos mucho más aislados, no solo por el tema que hemos estado sufriendo de la pandemia, pero simplemente cómo interactuamos o no interactuamos socialmente. Sí, sí, por eso me estoy yendo bueno, de ese enfoque que le estamos dando hoy por el momento en el que estamos grabando esto, con un mundo tan convulso, con tantos problemas, pero cuando no es un mundo tan convulso y hay tantos problemas, siempre hay algo que ayudar en lo que te rodea, en la gente que está en torno a ti, quizás por ese tipo de tamaño, en detectar dónde hay un hueco. Y bueno, esto se puede mejorar del tipo que sea, es decir, enseñar música a los niños, porque de repente las escuelas están haciendo menos aporte de este tipo, o deportes, por ejemplo, porque están teniendo unos presupuestos más pequeños y algún tipo de iniciativa de este tipo dice, bueno, pues voy a organizar no sé qué de béisbol o del tipo de actividad que sea para que los niños que no tienen tantos recursos puedan venir aquí o ir. Ese tipo de complementariedad, de iniciativa que surge del individuo en sí mismo es tremendamente valioso y ahí quizás te pregunto, porque no tenemos ya demasiado tiempo, que es algo que hay que empujar, no sé desde dónde, si es cuestión de educación, si es cuestión, porque hay que empujar que haya más y más. Y bueno, Estados Unidos es un país en el que hay muchos, pero hay muchos países de nuestra región en los que esto es muy exótico, hay muy poco. Los colegios ahí son muy importantes, promoviendo con sus estudiantes este tipo de involucración con la sociedad mediante trabajo voluntario, y es una manera de ir estableciendo esa práctica y promoviéndola. Andrés, pues se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado a entender mejor cómo funcionan este tipo de entidades sin ánimo de lucro y el interés que tienen en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti por abarcar este tema. Fue Andrés Gil, consejero senior del Bufete Internacional de Abogados Davis Polk. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales o cuando ustedes lo deseen en nuestra versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.